Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios Uno y Trino te bendiga. Bien, queridos hermanos, familia, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles entonces para hoy. Un pasaje extenso, Hechos 4. Hechos está después del libro de Juan y antes del libro de Romanos. Hechos 4, versículos del 1 al 22. Aquellos que puedan ponerse de pie, se han encontrado en Hechos 4, búsquenlo con paciencia, no hay problema. Hechos 4, los primeros 22 versículos, con la ayuda del Señor. Hechos ahí en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Vamos a leer juntos los primeros 22 versículos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. De vuelta al libro de los Hechos, después de haber estado en Efesios. Puesto como por título a esta exposición: en ningún otro hay salvación. En el contexto, ¿cierto?, que conocemos,
de Hechos 4, ahí si le ayudan a la jefa. En el contexto de la sanación de un cojo y el anuncio de Pedro, vamos a encontrar como continuidad los eventos que hemos leído en este pasaje. Recapitulemos. Libro de los Hechos. ¿Quién lo escribió? Lucas. Pertenece entonces al cuerpo de los escritos del hermano Lucas, junto con su Evangelio y el libro de los Hechos, y el nombre técnico que hemos conocido, ¿cierto? Es el Corpus Lucano, o el cuerpo de los textos que escribió Lucas. Los eventos parten con los discípulos y Jesús. Jesús asciende. Tuvimos ya el día de Pentecostés, unos pasajes más atrás, la primera predicación de Pedro, el gran acto de sanación de un cojo, la segunda predicación de Pedro y la exposición que hace Pedro acerca de este evento y su relación con Israel. Y por lo tanto ese es el contexto. Ustedes saben que en Chile hay una normativa vigente que para que ustedes puedan manifestarse tienen que pedir autorización a la gobernación en este caso o a carabineros, y hay todo un protocolo vigente para que nosotros podamos hacer un tipo de marcha, ¿cierto? Tuvimos estas marchas en octubre, hace unos par de años, marchas que eran no autorizadas, y sabemos que los gobiernos o las autoridades reaccionan con cierta vehemencia cuando ven mucha gente junta, ¿cierto? Siempre recordarán para la época de la dictadura militar en Chile, o del gobierno militar, como quieran llamarle, que habían unas fiestas que se llamaban malones. Y los malones tenían estas características, ¿cierto?, de que eran ilegales, porque no había la posibilidad de que mucha gente se juntara en un mismo espacio, por la posibilidad de que se generaran redes y cosas como para derrocar a la dictadura, al gobierno. Imagínense que tienen un montón de gente en el templo que se ha achoclonado, ¿cierto?, alrededor de dos personas, y a gente que está gritando, eufórica, emocionada, porque alguien que estaba cojo y que conocían ya hace 40 años que estaba cojo, de repente está en sus dos pies, y además Pedro está predicando empoderado por el Espíritu Santo, y está llamando, ¿cierto?, a mucha gente en ese momento al arrepentimiento y la fe. En ese contexto es que nuestro pasaje se desarrolla. Mucha gente y al mismo tiempo la aparición de algunos o la mayoría de las autoridades del templo. Ahora, en nuestro pasaje vamos a encontrar dos cosas, al menos que yo quiero que centremos nuestra atención en esta mañana. El doctor Martin Lloyd-Jones, ¿cierto?, tiene al menos, yo le conté, unos 7 sermones en esta pura porción. Nosotros vamos a hacer uno. Así que no es la condensación de los 7, por si acaso. Pero para que se hagan una idea de las muchas cosas que podríamos extraer, ¿cierto?, de estos versículos. Pero nos vamos a centrar en dos. Primero, el dilema de la incredulidad. Y en segundo lugar, la exclusividad de Cristo, nuestro Señor. Así que con eso en mente, el contexto que nos ha ofrecido el libro de Hechos hasta este punto, como les decía, tuvimos el milagro, el sermón de Pedro y las aplicaciones que Pedro hace, ¿cierto?, con su sermón para Israel. Vamos ahora con nuestras Biblias abiertas a Hechos 4, manténganse ahí, Hechos 4. Vamos a ver los primeros 7 versículos en su conjunto. Les invito a que como niños lean la Biblia con cierta imaginación, ¿cierto? No vayan buscando la aplicación, el sermón rápido. Vayan buscando encontrar algo también de la dinamismo con el que Lucas escribe. Es curioso, Lucas es médico, un hombre preparado seguramente, pero nos da ciertos detalles muy importantes. Tenemos, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los
saduceos. Entonces nuestra escena es que hay un cojo por ahí saltando y gritando gloria a Dios. Pedro aplicando el Antiguo Testamento, varones, hermanos, esto es para ustedes, crean. Seguramente no muy refinado Pedro, ¿cierto? Como buen pescador no tiene la elocuencia de un terapeuta ocupacional del siglo XXI, o de un profesor, o de un ingeniero. No tiene la elocuencia de un teólogo avanzado, perdón. Pedro es un pescador. Quizás gritó, quizás a todo pulmón, ¿cierto? No tenía este refinamiento homielético que tenemos hoy en día de hacer quiebres de voz en ciertos momentos o a levantar la voz en otro momento para cautivar la atención. No, Pedro está, imagino yo, poseído, ¿cierto? Explicándoles a ellos, sus hermanos israelitas, que lo que acaban de ver con este cojo es para ellos y que es mucho más profundo que solo un tobillo restaurado y que ellos deben creer al anuncio de Jesús porque no hay otro nombre para ellos en quien puedan ser salvos. Y eso se lo estaba diciendo al pueblo. Y en esa imagen, de repente aparecen, seguramente, después sabremos por el texto a continuación, ¿cierto? Que hay al menos unas 5.000 personas por ahí. Aunque hay discusiones si es que son 5.000 en total los que están convertidos, más los 3.000 anteriores, y esto eran solo 2.000. Pero sea como sea, no hablamos de 100 personas, ni de 500. Hablamos de al menos 2.000, 3.000 personas achoclonadas, sin micrófono, sin un altoparlante, sin un megáfono, solo por el poder del Espíritu que permite una construcción de tal forma que el templo también nos ayuda. Quienes interrumpen, Lucas los describe como sacerdotes, pueden ir al texto, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Cierto? Tenemos a lo mejor de la élite religiosa acá. Tenemos al capitán de la guardia del templo, o al jefe de la guardia, que era el segundo al mando después del sumo sacerdote. Tenía esta función de lo que podríamos llamar ahora como el ministro del Interior, que vela por la justicia en nuestro país, ¿cierto? O cuando llaman al capitán del ejército, en estos estados al comandante del ejército, en estos estados de excepción, ¿cierto? Hay que atender algo rápido, ahí estaba el jefe de la guardia. Y ellos están, como dice el texto, vayan al versículo 2 de sus Biblias, tienen distintas versiones, así que nos ayuda. ¿Cómo están ellos? Disgustados, indignados, resentidos, sumamente molestos, dependiendo de nuestras versiones, ¿cierto? La que tenemos, la mayoría de nosotros dice, ellos estaban resentidos. ¿Y por qué están resentidos? Al menos hay dos razones. Las pueden ver en el versículo 2 también. ¿Cuáles son las razones del resentimiento? Enseñaban al pueblo. ¿Y qué más? Y anunciaban ¿qué cosa? Dos cosas. Estos hombres se están enseñando y la élite religiosa dice solo nosotros podemos enseñar. Y por otro lado, lo que están enseñando es sumamente conflictivo. Hermanos, el mensaje cristiano, insisto, es profundamente complejo de creer. Ellos están anunciando la resurrección en Jesús de entre los muertos. ¿Cuántos resucitados vieron esta semana? Les pregunto abiertamente. No se vale un paro cardíaco revertido, ¿cierto? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una tumba donde había un muerto y ahora no está. ¿Cuántos de esos vieron esta semana? Ninguno. Cero, ¿cierto? Pero sin embargo, como cristianos, ¿qué cosa decimos a la gente? Crean en un hombre judío de Nazaret, una tierra de poca reputación, que dijo ser el Hijo de Dios,
que más encima nació en un pesebre. Después hizo carpintería seguramente, ¿cierto? El oficio de su padre un buen tiempo. Y más o menos a los 30 años se autoproclamó el Mesías prometido y que fue muerto, crucificado como enemigo del Estado y resucitó al tercer día. Si yo les cuento eso, ¿está como para creerlo? Está difícil, ¿cierto? Al menos nuestro razonamiento nos impulsa a decir está complejo. Sin embargo, esto es lo que Pedro está enseñando, que en Jesús hay resurrección de entre los muertos. Y esto molesta. ¿Por qué molesta? Porque acá hay un grupo de personas que se llaman los saduceos, ¿cierto? Y algunos dicen que son los principales miembros del Sanedrín, o la mayoría del Sanedrín tenía estas inclinaciones. Y los saduceos, como ustedes recordarán, no tienen una buena relación con aquellos que enseñan la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, este pasaje no es nuevo para nosotros. Nosotros ya vimos algo parecido en la vida de Jesús. Vayan conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo 15. Del 53 al 58. Perdón, del... Sí, yo me equivoqué. Sí. Yo no les he contado de mi gran problema, ¿cierto? Sí, solo algunos saben. Yo confundo los números. Sí, tengo un poco de discalculia. Un poco harta. Entonces, cuando estoy escribiendo, si es que no estoy autorregulándome, se me pasan colados este tipo de cosas. Los números los invierto. Me iba bien en matemáticas, sí, para los que estaban preocupados. Lo que les quería mostrar a través de este pasaje, que anoté mal los versículos, es que Jesús ya había pasado por algo parecido. Le habían preguntado, ¿quién es este que enseña? Si es solo hijo de un carpintero. Conocemos a su padre, conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos. Y también habíamos escuchado hablar a los saduceos, ¿cierto? Que le preguntan, bueno, una mujer se casa y se muere y tiene otro esposo, ¿de cuál de todos los esposos que tuvo será esposa en el reino de los cielos? Entonces, tenemos antecedentes de un conflicto entre que gente no autorizada enseñe y también qué es lo que enseñan, la resurrección de entre los muertos. Así que hay un problema incipiente en las afueras del templo. Ahora, los mismos que habían arrestado y crucificado al Señor tienen ahora a los discípulos arrestados sin poder controlar a este nuevo movimiento que solo sigue creciendo. Piensen por un momento que son Caifás o Anás o cualquiera de estos hombres. Y hace 1 mes y medio ustedes crucificaron a Jesús. Y ustedes pensaron que habían terminado con el problema. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado que cierran un capítulo y se dan cuenta que solo en un tiempo más vuelve ese capítulo para ser tan odioso o tedioso por no haberlo resuelto bien antes? Entonces yo me imaginaba a estos hombres, Anás, Caifás, ¿cierto? Pensando, bueno, Jesús de nuevo. No habíamos terminado con este asunto hace un tiempo atrás. Ya no habíamos divulgado, como dice el libro, ¿cierto?, de los evangelios, que habían robado su cuerpo y que él no había resucitado. ¿Cómo es posible que después de 1 mes y medio, más o menos, 2 meses, haya gente que todavía esté recordando a este Mesías, que nosotros estamos seguros que fue crucificado y que está bien muerto? Qué dolor de cabeza para estos hombres. Lucas nos da, cierto, la descripción. Son gobernantes, ancianos y escribas junto a los sumos sacerdotes. Eso es otra forma de decir quiénes eran. Eran el Sanedrín. Este grupo, yo les voy a leer una cita, en un lenguaje contemporáneo sería algo así como el Senado y la Corte Suprema de la Nación.
que velan por los asuntos de la jurisprudencia, siempre y cuando los delitos no contemplen la pena capital. En ese caso, ¿cierto? Como recordarán en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿hacia dónde tenían que redirigirlos? A Roma, ¿cierto? Ellos no podían tomarse, salvo determinadas ocasiones muy puntuales, la atribución de matar a alguien. El Sanedrín estaba formado, para que lo anoten por ahí, por el sumo sacerdote, que en virtud de su cargo era presidente, y otros 70, integrados por miembros de la familia de los sumos sacerdotes, algunas personas influyentes de diversas lealtades ideológicas, de diversas formas de entender el judaísmo y los expertos profesionales en la ley. Pero el Sanedrín ya no era un centro de santidad. Para este punto era un centro de nepotismo. Puras cuñas, como diríamos en lenguaje chileno. Hay un dicho que leía que decía que el nepotismo no es otra cosa que malos padres dejando buenas dádivas a sus hijos. ¿Cierto? ¿Conocen casos de nepotismo? Bueno, ahí dice, caso del senador Larraín con su hijo. Hay tantos en nuestro bestseller chileno, ¿cierto?, que pudiésemos tener como ejemplo casos de nepotismo. Y tenemos eso, ¿cierto?, en el Sanedrín. Ahora volvamos al libro de los Hechos. Y estos hombres, estos 70, echaron mano de los discípulos. No pudieron llevar un juicio a esa hora, así que estuvieron en la cárcel una noche. Y esta es la primera cárcel que van a encontrar en el libro de los Hechos. Después hay muchas otras cárceles en el libro de los Hechos. Casi no hay capítulo sin un encarcelamiento. Y eso nos recuerda que ante el Evangelio siempre hay cierta oposición, ya sea de, en este caso, las autoridades, como también de hombres impíos que se resisten al Evangelio. Ahora, estos hombres iniciaron la interrogación, ¿cierto? Tenemos a Anás, Caifás, Juan. Anás ya para esa época, Caifás para esa época. Tengo una confusión ahí, hermano Luis. ¿Cuál de los dos era el sumo sacerdote? Porque uno es el yerno, ¿cierto? Yo entiendo que Anás era el sumo sacerdote. Y Caifás era su yerno, que estaba por detrás, ¿cierto? Por debajo, lo que llamaríamos como el titiritero, que manipulaba, ¿cierto? Había logrado este hombre colocar a varios de su familia en este círculo, anclados al poder. El discípulo era familiar de uno de ellos. Menos mal que no terminó en el Sanedrín. Aconteció entonces, si ustedes van al versículo 7, para ir yendo en este camino, solo esto como preparación, como introducción, que se hace una pregunta. Posiblemente, ¿cómo son los tribunales hoy en día? ¿Alguno ha ido o ha tenido la oportunidad de estar en un juicio? ¿Cierto? Un juez sentado, con la peluca como en La Haya, por ejemplo, ¿cierto? Pero ellos están en una posición elevada. Acá está la parte demandante, la parte defensora, la litigante, qué sé yo. El tema es que para el Sanedrín la cosa funciona un poco distinto y es un poco más intimidante. Tienes a un grupo de 70 personas en una suerte de semicírculo y posiblemente a estos dos más el cojo, que ya no es cojo, que está ahí, siendo interrogados. Recordarán que Pedro, a la orilla de una fogata, con gente que no tenía ningún tipo de poder, había negado a su maestro. Así que cuando uno lee el texto con un poco más de imaginación, haciendo que no sabe lo que va a ocurrir, podría pensar que Pedro está medio tiritón aquí, ¿cierto? Y les preguntan despotamente. El lenguaje nos deja ver en el original que cuando ellos le preguntan con qué potestad o en medio de qué nombre habéis hecho vosotros esto, hay desdén. Este vosotros es como ustedes, simples pescadores, ¿cómo han podido o qué hicieron para que este hombre hoy esté sano? Pero no usan este hombre esté sano, sino usan una forma singular
de desprecio con la palabra esto. ¿Cómo hicieron esto? De modo que ahora nos vamos a los versículos 8 al 12. Y la defensa de Pedro, la defensa de estos dos hombres, nos hace recordar aquello que fue dicho por Jesús a sus discípulos. A ustedes los llevarán delante del Sanedrín. Los perseguirán por mi causa, pero no se preocupen por lo que han de decir en presencia de ellos. Yo mismo pondré mis palabras en su boca delante de ellos. Tenemos a Pedro que comienza a decir, la clave está acá, Pedro lleno de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Este lleno denota, dice un autor, un momento especial de inspiración que complementa y trae un enfoque de la presencia de Dios en la vida de Pedro y su ministerio de forma singular. Y después ustedes tendrán, ¿cierto?, varios llenos del Espíritu Santo más adelante en el libro de los Hechos. En momentos claves, ¿cierto?, esta llenura del Espíritu, dependiendo de nuestros enfoques, cómo nos aproximamos al libro de Hechos, ya nos comentaba nuestro hermano Luis hace un tiempo atrás. Pero ahora Pedro no se dirige al pueblo, sino se dirige a ¿quiénes? A estos 70. Y comienza con un gallito. ¿Vosotros, hermanos? No. ¿Cómo comienza Pedro? Lo primero que hace es llama su atención. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Honorable juez, en nuestro idioma actual. Y Pedro les corrige algo. Pedro les corrige en 5 versículos el enfoque que ellos habían asumido. Pedro dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre. Pedro les dice, esto que ustedes han llamado de forma despectiva sin nombre, es el beneficio hecho a un hombre enfermo. Tenemos entonces aquí, como les decía yo, nos íbamos a dar vuelta en 2 temas. Los primeros indicios de incredulidad. La incredulidad es necedad. El Salmo 15 dice el necio en su corazón, no hay Dios. La gente no cree, no por falta de evidencia, sino porque ha decidido en su corazón no querer a Dios que gobierne su vida. En este punto, la necedad de la incredulidad surge en la negación clara, manifiesta, explícita, de aquello que efectivamente ha ocurrido en presencia de todos en virtud del poder de Cristo. Lo que ellos de forma despreciativa habían dicho, esto tiene nombre, y es la curación de un cojo. ¿Ustedes saben por qué nosotros hablamos ahora de embrión y feto? Y ya no de bebé. Eso se llama una forma sencilla de despersonalización. Cuando está en crecimiento, eso tiene un contexto, pero nosotros hablamos ahora, por la ley de, ya no decimos aborto. ¿Cómo decimos? Interrupción del embarazo. El problema es que la interrupción implica que podría volver a continuar. Cuando uno interrumpe algo, si ustedes me interrumpen, yo puedo continuar. No sucede así cuando yo interrumpo un embarazo. Entonces hay muchas formas que se llaman eufemísticas para despersonalizar. Y esto es una cosa que hacen todos los grandes dictadores. Hitler hablaba no de judíos, sino de cucarachas. Porque las cucarachas sí se pueden aplastar o matar. Entonces tenemos el primer indicio de la incredulidad en cambiarle el nombre a lo que es tan evidente. Yo me imagino al cojo parado ahí, que ya no es cojo, diciendo, ahí tengo nombre.
Pero la incredulidad decide, aún con la evidencia ahí mismo, decir, esto no es real. Entonces tú puedes mirar las estrellas, puedes mirar el mar que no se mueve con ciertos límites, puedes mirar que la Tierra tiene una gravedad que le permite a la vida adentro seguir existiendo y decir todo esto es producto del azar. Una explosión cósmica hace millones de años. Tú puedes mirar a tus padres que se han convertido al Evangelio y decir, son simples fanáticos religiosos. Puedes ver al borracho que deja de ser borracho y que se ha convertido a Cristo. Es decir, es un simple cambio psicológico que también lo podría provocar un grupo de alcohólicos anónimos. Tú puedes ver cada profecía cumplida en Cristo y seguir diciendo, elijo no creer. Porque eso tiene la incredulidad. Es la necedad y la negación de aquello que es tan real y claro ante nuestros ojos. El cojo está ahí, junto con Pedro y Juan. Pero los líderes, el Sanedrín completo decide ¿qué cosa? Ignorarlo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, aun con la manifestación continua, explícita, del cuidado paternal de nuestro Señor, de la redención de nuestros corazones, seguimos siendo profundamente incrédulos? Señor, quiero saber si en verdad me amas. Owen decía una frase maravillosa, no hay cosa más terrible que le podamos hacer al Padre que dudar de su amor por nosotros. Porque el Padre dice, puse a mi Hijo en la cruz por ti. ¿Hay dudas de mi amor? Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Todos nosotros tenemos algo de este Sanedrín. Por ejemplo, si ustedes escucharan de una gran sanidad, ¿qué es lo primero que pensarían? Quizás nunca estuvo enfermo. Una de las cosas que uno podría pensar. O en la perspectiva del tiempo, fui demasiado infantil y le di una atribución a algo que iba a pasar sí o sí. Hace un tiempo atrás yo le decía a Nilsen, no me puedo enfermar porque yo cuando debuté con COVID lo primero que tuve fue pérdida del gusto y del olfato. Entonces una noche lo volví a sentir y como andaba medio agripado, dije, no puedo estar enfermo, no ahora, con todo lo que estábamos pasando. Le dije, Señor, yo necesito amanecer bien mañana. Y me acosté. Esa fue mi oración. Y el otro día, lo primero que hago fue probar algo, para saber si tenía gusto. Después uno dice, bueno, igual en la noche me pudo haber mejorado el sueño, qué sé yo. Y uno racionaliza algo que en su momento fue un acto profundo de fe. Y actúa como este Sanedrín. A este cojo lo conozco hace 40 años. Pero es solo esto. Y Pedro nos reenfoca y nos dice, no es solo esto. Nosotros hicimos un bien a este hombre. Por eso ustedes nos interrogan hoy. No nos interrogan por algo negativo necesariamente, sino porque hay algo que ustedes decidieron no creer, que es que este hombre es sano. Pedro eleva ahora su defensa y pone el acento sobre la respuesta que ellos buscan. Y Pedro les recuerda algo, o más bien les recuerda a alguien. Pedro les dice, sabed, si van conmigo, en el versículo 10, para los que tienen la versión Reina Valera, dice, sea notorio a todos vosotros. Les dice, sabed en otras versiones, conozcan, comprendan, entiendan que lo que ha ocurrido con este hombre es fruto no de nuestro esfuerzo, sino de la portentosa mano de Jesús de Nazaret. Yo me imagino a Caifás y a Anás dando 2 pasos hacia atrás, mirándose y diciendo, este Nazareno todavía nos da problemas. Este Nazareno, a quien crucificamos, aún nos molesta.
Consternados estos hombres, me imagino que sus rostros se desfiguran. Pedro no solo menciona esto, sino Pedro les recuerda lo que ellos hicieron. Vosotros crucificasteis a ese hombre y Dios lo resucitó. Ahora, mis hermanos, Pedro nos abre la ventana con esta respuesta al segundo elemento de incredulidad. Vayan conmigo al versículo 11. La incredulidad no solo niega los hechos o los actos de Jesús, sino también rechaza a Jesús mismo. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Tú puedes decidir no creer en algunas cosas, pero tienes que saber lo que Pedro está diciendo esta mañana. El rechazo de lo milagroso en el siglo XX por parte de los estudiosos de la Biblia condujo solo al rechazo de Cristo mismo. Uno no puede pasar por el Nuevo Testamento sin ver a Cristo y a éste haciendo algo extraordinario. Puede que Cristo en esta mañana a ti también te incomode, porque Cristo es descrito acá como piedra del ángulo, ¿cierto? Para los entendidos es una forma de decir la piedra que da sustento o que está a la base de todo. Es un término más técnico, ¿cierto? Que se utiliza del Salmo 118, versículo 22. Pero el punto es que Pedro nos dice que la gente rechaza a Cristo. Que estos hombres han escalado en rechazar lo que Cristo ha hecho para rechazar ahora a Cristo mismo. El punto acá, mis hermanos, es que no hay una vida que pueda ser estable o verdadera si no está fundada en Cristo. Es necedad seguir construyendo tu vida fuera de Cristo. Y aquí tenemos los primeros indicios de lo otro que teníamos que hablar esta mañana, de la singularidad de Cristo en el discurso de Pedro. Pedro concluye esta primera defensa con la exaltación a la singularidad de Cristo como el único mediador. Versículo 12, de memoria, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el problema de la incredulidad? Que te quedas con nada que sea estable. Porque Pedro nos dice en esta mañana que hay otros caminos posibles para llegar al cielo, pero que están cortados a la mitad. Si ustedes van a Juan 14:6, dice: Jesús le respondió diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Al considerar la incredulidad en estas dos dimensiones, en cómo ha actuado el Sanedrín, llegamos a comprender que no creer a lo que Pedro está diciendo es estar condenado. Hermanos amados, amigos, familia, todos nosotros esta mañana vamos a luchar con algo que probablemente es más claro para algunos, menos claro para otros. Todos nosotros tenemos a Cristo y algo más en lo cual encontramos cierta seguridad. Algunos de ustedes buscan en su familia el estar bien, estable, seguro. Algunos de nosotros buscamos en los estudios cierta redención, volver a estar bien. Algunos de nosotros podemos estar
empecinado, ¿cierto?, en el progreso económico. Cuando tenga esto voy a estar bien. Voy a estar, como diríamos en el lenguaje de la Escritura, seré salvo de todos mis problemas. Sin embargo, Pedro nos dice que solo hay un camino de salvación. Y no de salvación de los problemas per se, que tenemos muchos, sino de algo que está dentro de nosotros, de esta incredulidad profunda acerca de Dios y de nuestro pecado. Puedes seguir buscando en otros lugares, pero es mi deber recordarte esta mañana lo que Jeremías le dijo al pueblo de Israel. 2 males han hecho ustedes. Dejaron al Señor, que es fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. La vida sin Cristo es como una cisterna rota. Es como tomar agua al borde del mar para tener la certeza de que se nos va a escurrir en un abrir y cerrar de ojos. La única forma de estar bien con Dios no es a través de mi desempeño, no es a través de mi esfuerzo personal, siempre muy valioso en la vida. No es a través de estar bien casado o bien comprometido o buen profesional. La única forma de estar bien con Dios, y ese es nuestro mayor problema en esta mañana, que muchos de nosotros, nuestra relación con Dios está media truncada o de frentón cortada a causa de nuestro pecado. La única forma de restablecer eso es a través de Jesucristo. No tienes esperanza si no es por Jesucristo. Dios no permite otro mediador si no es Jesucristo. No es Jesucristo más alguien, es Jesucristo solo. Y Pedro lo deja absolutamente en claro. Solo Jesús puede darte vida. Pedro avanza, dice que Pedro, en el versículo 13 al 22, la versión Reina Valera dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Otras versiones dicen: y entonces viendo la confianza. Y este es el tercer punto de la incredulidad, que atañe más bien a aquellos que ustedes son cristianos. ¿Cómo se ve la confianza? Es curioso que los evangelios hablen Jesús entonces al ver la fe. ¿Cómo se ve la fe? No hay una clase de lupa, ¿cierto?, que nos permita ver la fe o la confianza de alguien. Pero yo les pregunto esta mañana, cuando ustedes hablan en frente de sus compañeros de trabajo, sus amigos o quienes sean, ellos podrían decir: mira, realmente creo que crees lo que crees. O tu opinión es una opinión más en medio de las múltiples opciones que hemos dado esta mañana. Por ejemplo, yo converso frecuentemente con mis compañeros temas relacionados con la diversidad sexual y un sinfín de cosas. Mis compañeros son todos como mi rango etario. Tengo compañeros que practican el homosexualismo, la fornicación y un sinfín de cosas. No es necesario nombrarlas. Y cuando uno habla, muchas veces yo al estudiar este pasaje me he dado cuenta que mi opinión es una más dentro de las opiniones diversas que ocurren ahí. Sin embargo, cuando el Sanedrín ve a Pedro y a Juan, no están considerando que es una opinión más, sino dice: esta gente es extrañamente parecida a Jesús. Porque Jesús nunca dijo: mire, sigan haciendo lo que ustedes quieran y crean en mí y estarán bien. De alguna forma, con Cristo es todo o nada. Es el blanco o el negro. Y en los apóstoles, en este pasaje, vemos que ellos están, igual que el apóstol Pablo, diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El punto en esta mañana es que muchos de nosotros, siendo cristianos, no creemos eso. Y somos confrontados por el apóstol Pedro y su confianza en el mensaje que él tiene acerca de Jesús de Nazaret resucitado de entre los muertos, porque en realidad nosotros no creemos tanto en el Evangelio.
de nosotros se podría decir, conozco a Pablo, conozco a Jesús, conozco a Calvino, conozco a los hombres que citas, pero a ti no te conozco. Hermanos amados, ¿creen efectivamente? ¿Creen que en Jesús hay perdón de pecados? ¿Creen que Él puede efectivamente hacer lo que Él dijo que iba a hacer? ¿Que era libertarnos de la esclavitud del pecado? ¿Creen en textos como cree tú? ¿Cree tú? Y se eleva ante nosotros un último punto de por qué muchas veces somos incrédulos. No nos gusta quien nos exhorta. Nosotros rechazamos las obras, a Cristo, el mensaje o el mensajero. Me cae mal este hermano o esta hermana. Me pasaba a veces cuando era más pequeño, ¿cierto? Y uno entraba a la iglesia y miraba al hermano que estaba delante y decía, oh, Señor. Primero son como 2 horas y media que uno va a estar sentado. Y en segundo lugar, uno sabía que iba a predicar, Deuteronomio 28, 29. Ellos se rían porque ellos conocen el ejemplo. El punto es, mis hermanos, que no desprecien a quien tienen por delante. Y no hablo acerca de mí o acerca del hermano Luis o del hermano Marco, que generalmente somos los que estamos hablando. Piensen en la Biblia como el gran mensajero y al Espíritu como el gran predicador a diario. ¿Con cuánta devoción se sientan a leer las Escrituras? Nosotros, amados hermanos, somos profundamente incrédulos, pero hay esperanza esta mañana. Hay mucha esperanza esta mañana. Porque en Jesús hay verdadera salvación de la incredulidad. Un viejo himno dice, vengan todos los que sufren, los que sienten hambre y sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay altura y bienestar. Preste oído el humano a la voz del Salvador y regocíjese el que siente el pecado abrumador. Si en esta mañana ustedes confiesan su incredulidad, tienen esperanza. No tienen que gritar y decírmelo a mí, yo soy incrédulo, hermano. No. En su corazón, en su propia confesión de pecados, Señor, no creo. Porque es mejor ir así, de frentón con la situación, que comenzar una oración, oh Padre eterno, misericordiosísimo, amorosísimo, yo vengo a ti, creo profundamente. Y yo me imagino esa imagen del publicano y el pecador haciendo largas oraciones que son solo rimbombantes, en vez de decir, sé propicio a mí, pecador. Los niños cuando escuchan a su papá, ¿cierto? Me imagino muchas veces sus caras de, te creo papá, pero por dentro están afirmando sus propias ideas. Yo también estuve y estoy muchas veces en esa posición ante los consejos. Y por dentro, no. Confesemos nuestra incredulidad. Los esposos confiesen la incredulidad de no creer verdaderamente a los textos de los cuales se nos demanda los altos estándares. Trátenlas como a vaso más frágil y somos torpes. No somos cuidadosos como Cristo es cuidadoso con su iglesia. Nosotros quebramos muchas veces el vaso frágil. Y esto no se trata de que la hermana tiene menos dignidad o más dignidad. No, no es feminismo, ni feminidad bíblica, ni masculinidad. Se trata simplemente de que no creemos lisa y llanamente a textos que son muy sencillos. Que Elizabeth Elliot nos reprendería y dice, no te preocupes tanto por lo que no entiendes, sino más por lo que entiendes y no pones por obra. Nuestras hermanas podrán decir, soy profundamente incrédula acerca del rol de mi esposo. Yo no creo en que él tenga cierto liderazgo. Y no creo que deba someterme como Cristo se somete a la iglesia. Perdón, como la iglesia se somete
a Cristo. No lo creo en verdad. Por eso reafirmo mi posición como mujer del siglo XXI, empoderada. No nos damos cuenta, ni hombres ni mujeres, que eso quita profundamente la dignidad con la cual fuimos creados. Y nos hace más como los demonios incrédulos, y efectivamente como Pedro y Juan, que apuntan a un mediador que nos puede librar de eso. Hermanos, necesitamos a Cristo, no solo para que arregle ciertas cosas de nuestra vida. Hermanos, nosotros no tenemos solo el patio desordenado. No es solo que se nos quedaron unos cojines encima del living y el comedor. El pecado trastornó la casa completa. ¿Han visto cómo dejan los ladrones una casa? Yo nunca me he explicado por qué lo hacen en verdad. En vez de buscar como detalladamente, porque el desorden les impide seguir viendo cosas de valor, pero ellos desordenan todo. ¿Han visto casas que han sido robadas, cierto? El pecado nos ha dejado así y peor por dentro. Pero Pedro nos dice que Cristo ha sido dado a los hombres. Vayan de nuevo al versículo 12 para terminar. En ningún otro hay salvación. Podemos orar en nuestro corazón: Señor, yo no tengo salvación en otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Sigue buscando. Te gastarás la vida en buscar a un Salvador, y ninguno le llega ni a los talones a mi Señor. Pero este Cristo te ha sido dado. Tú no lo buscaste, tú no te esforzaste porque Él viniera, tú no hiciste nada para que Él dejara su trono de gloria. Este nombre ha sido dado a los hombres. Hermanos, esa es la libertad o la liberalidad con la que se ofrece el Evangelio esta mañana. Cristo te es dado a ti. Yo no soy, profesor en nombre técnico, no soy arminiano por si acaso, ni nada por el estilo, pero Cristo te es dado a ti. Cree en esta mañana. No se te pide entenderlo todo, pero cree que Él murió por ti. Cree que Él resucitó de entre los muertos. Y aférrate a esa verdad y predícatela a diario. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. Él me fue dado. Y si me voy al infierno, me iré abrazado a los pies de Cristo. Con la confianza absoluta, yo sé que Cristo nos da seguridad, porque Él no ha perdido a nadie. Pero no aflojemos con Cristo. No hay otra esperanza. Ni el más porro, decía el obispo San Martín, ni el más tonto, por tonto que sea, se apartará del camino. Aferrémonos a Cristo esta mañana. Les dejo 3 preguntas para que mediten. ¿Qué harán con los hechos en torno a Jesús esta mañana? ¿Qué harás con tu padre que sí ha sido salvo? ¿Con tu madre que sí ha creído? Eso es un hecho de que Cristo hace cosas maravillosas. ¿Qué harás con eso? Mi padre está loco, dirán los niños. Después les pregunto, ¿qué harás con Jesús? Porque no se puede ser indiferente a un hombre que dice, o crees en mí o te vas al infierno. O ese hombre está loco, o ese hombre hay que tomarlo en serio. Y por último, ¿qué harán con las invitaciones a creer que este mensaje les ha traído esta mañana? Yo les invito en esta mañana a creer en Jesús. Como decían los viejos, con uñas, con dientes, con muelas, con todo. Agárrense, aférrense a Él. Que el Señor les bendiga esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.